Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, sí, ¿Me escuchan, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera, sí le escuchamos. Gracias por confirmar, muy amable. Gracias. Bueno, chicos, buenas tardes. Mis disculpas por la cancelación de la clase el día de ayer. Ya nos vamos a poner de acuerdo para cómo vamos a reponer esta clase. Pero bueno, lo importante es que ya el día de hoy, pues, ya iniciamos con nuestra clase. Necesito que ahorita que se van conectando, por favor, vayan a su libro de texto y necesito que vayan a la página número 3, que es sobre el texto de los gigantes de San Francisco ganan en grande con la tecnología de la información. Necesito que vaya, por favor, a esta página. Y necesito un voluntario o una voluntaria que quiera leer el caso. Es de libro de texto, muchachos. Sí han podido descargar el libro, ¿verdad? Es el caso que está en el... ya digo. Está exactamente a iniciar el capítulo 1, muchachos. La página 3, sí. Exacto. Y los gigantes de San Francisco. A ver, vamos a ver. ¿Quién quiere comenzar a leer? Supongo que yo puedo comenzar. Así que... Muy bien, Walter. Solamente permítame que voy a apuntar su nombre porque yo siempre doy, aunque sea 0.5 puntos adicionales, pero por participación. ¿Ok? Entonces, permítame. Muy bien, Walter. Entonces, hoy sí. ¿Y los demás encontraron el caso, muchachos? Yo ya lo encontré. ¿No lo encontró? Sí, sí lo encontré en la página 3, ¿verdad? Los gigantes de San Francisco. Así es, sí. Entonces, bueno, hoy sí. Vamos a iniciar entonces con el caso. Está en el libro de texto, muchachos. Ok, supongo que comienzo. Sí, sí, Carlos, por favor, puede iniciar. Soy Walter, pero ok. Perdón, Walter, disculpe. Nada, está bien. Sí, Walter, puede iniciar. Vamos a ver, iniciemos. Los Gigantes de San Francisco son uno de los equipos de béisbol más antiguos de Estados Unidos y también uno de los más exitosos. Han ganado más juegos que cualquier otro equipo en la historia del béisbol estadounidense y que cualquier otro equipo deportivo profesional estadounidense. Los Gigantes han capturado 23 banderines de la Liga Nacional y han estado presentes en 20 competencias de la Serie Mundial, ambos récords en la Liga Nacional. Su triunfo más reciente fue ganar la Serie Mundial de 2014. Los Gigantes cuentan con tienen más jugadores en el Salón de la Fama que los demás equipos de béisbol profesional y entrenadores sobresalientes, pero parte de su éxito como equipo y empresa puede atribuirse al uso que hace de la tecnología de la información. Muy bien. ¿Alguien más quiere seguir leyendo o...? Bueno, sigue usted, Walter.
Ok. El béisbol es un juego en el que se aplican mucho las estadísticas, por lo que todos los principales equipos analizan de manera constante sus datos sobre el rendimiento de los jugadores y el posicionamiento óptimo en el campo. Pero los gigantes están haciendo más que eso. Comenzaron a aplicar un sistema de video de Sports Vision llamado Field FX, el cual registra digitalmente en tiempo real la posición de todos los jugadores y las pelotas bateadas. El sistema genera estadísticas defensivas como la dificultad de una atrapada y la probabilidad de que un jardinero específico realice esa atrapada. La información que produce el sistema sobre la velocidad de los jugadores y el tiempo de respuesta, como la rapidez con que un jardinero llega a una pelota o reacciona a las líneas, permitirá a los gigantes realizar el análisis de datos de los jugadores con mucha mayor precisión. En algunos casos, puede proporcionar información que no existía antes sobre las habilidades defensivas de los jugadores, e incluso de otras habilidades. FieldFX genera 1 millón de registros por juego. Esto representa 5.000 millones de registros en 3 años, la cantidad de tiempo requerida para proveer un alto nivel de confianza en los datos. Además de las estadísticas de los jugadores y del equipo, los gigantes están comenzando a recopilar datos sobre los aficionados, incluyendo las compras de boletos y la actividad en los social media. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Yo me confirma o me avisan si no se escucha muy bien. Yo lo escucho un poco largo, pero no sé si solamente seré yo, fíjese. ¿Y los demás cómo lo escuchan? Sí, se escucha un poquito largo. ¿Ahora? Ahora sí. Hoy sí. ¿Nombre, joven? No escucho nada. Perdón, ahora sí. Sí, hoy sí. ¿Su nombre? Carlos Pineda. ¿Perdón? Carlos Pineda. Darwin Pineda. Carlos Pineda. Ok, Carlos. No sé, Carlos, porque yo estaba escuchando como Darwin, fíjese. Lo siento. No Muy bien. Excelente, Walter. Muchas gracias. Ahora seguimos con... Vayan anotando, por favor, porque los que están leyendo ahorita tienen 0.5 puntos adicionales. Son extras, muchachos, ¿ok? Ok. Entonces, hoy sí, Carlos, por favor. Bajo la supervisión del director de información, CEO Bill Sholok, los gigantes de San Francisco son pioneros en el ajuste dinámico de precios de los boletos gracias al software de QE, en el cual el precio de un boleto varía de acuerdo con el nivel de demanda de un juego de béisbol específico. Es similar al ajuste dinámico de precios de boletos que se utiliza en la industria de las aerolíneas. Si un juego forma parte de una serie crucial, si los gigantes juegan con un rival de su misma división, o bien el juego parece estarse vendiendo especialmente rápido, los precios de los boletos aumentarían. Si el juego no es muy atractivo, los precios de los boletos disminuyen. Los gigantes han vendido el 100% de sus juegos en casa desde octubre del 2010 y lograron aumentar las ventas de los abonos de temporada de 21,000 en 2010 a 29,000 en 2012. Por lo general, los propietarios de los abonos no asisten a todos los juegos, y esto puede hacer que un equipo pierda ingresos. Cada vez que un aficionado con abono decide quedarse en casa en vez de asistir a un juego, la franquicia deportiva pierde un promedio de $20 en venta de comidas y mercancía. Para asegurar que los asientos del estadio siempre estén ocupados, los gigantes crearon un mercado secundario de boletos en línea, donde los propietarios de abonos pueden vender por internet los boletos que no van a usar. Los especialistas en tecnología de la información de los gigantes descubrieron una forma de activar y desactivar los códigos de barra en los boletos a fin de poder revenderlos. El sistema también permite a los gigantes ofrecer un servicio adicional a los clientes. Los gigantes también aprovecharon la tecnología inalámbrica para mejorar la experiencia de sus aficionados. Hay una red
que se extiende desde los asientos y pasa por los puestos de comida hasta ciertas áreas fuera del estadio, y es una de las redes inalámbricas públicas más grandes del mundo. El estadio AT&T Park tiene una red inalámbrica gigante de alta velocidad que los aficionados pueden usar para revisar las puntuaciones y videos destacados, actualizar sus redes de datos sociales y enviar o recibir mensajes de correo electrónico. Las fuentes: www.sportvision.com, béisbol y el FX. Gracias, Carlos. Hasta allí. Muy bien. Siempre es importante agregar lo que son las citas bibliográficas y obviamente en los casos de estudios, muchachos, pues siempre van a encontrar, y aparte de las citas bibliográficas. Agradecerles a Walter y a Carlos por su participación. Muy bien. Y bueno, muchachos, en el capítulo 1, que fue el que vimos la semana pasada, hablábamos acerca de los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos. Y veíamos, obviamente todo el capítulo nos mencionaba la importancia del uso de los sistemas de información, específicamente, no solamente de los sistemas de información como tal, sino de la tecnología de información. Y cómo esta tecnología de información pues ha venido a hacer cambios sustanciales en la vida de todas las personas, pero principalmente en la forma de hacer negocio de las empresas. Y para poder reforzar esto, durante también el caso de estudio, mejor dicho, durante la explicación del capítulo, veíamos también aspectos muy importantes como eran los objetivos estratégicos que se logran gracias a la tecnología de información. Y en esos objetivos estratégicos, pues mencionábamos que tenemos objetivos propiamente que las empresas, si los utilizan como tal, pues ayudan significativamente al desarrollo de ellos mismos. Entonces, en nuestro caso de estudio como tal, que es el que acabamos de leer ahorita, lo vamos a ir aplicando a esos objetivos estratégicos que vimos durante el capítulo número 1. Si bien es cierto, muchos nos preguntaríamos, pero bueno, ¿y qué tiene que ver esos objetivos con este caso en particular? Y específicamente en una área donde pues es béisbol, o sea, ¿por qué sería tan importante? Pues nos vamos a dar cuenta, muchachos, de que realmente, independientemente del rubro de la empresa y del tipo de empresa que sea, obviamente es necesario, y aparte propiamente de lo que es los sistemas de información como tal. Veíamos también durante esos estrategias o la estrategia como tal de los sistemas de información, veíamos propiamente que cuando nosotros vemos y lo vemos de una manera, decimos por qué son tan importantes estos sistemas de información o estas estrategias y por qué nos ayudan a lograr los objetivos. Entonces veíamos los puntos como la excelencia operacional, como la creación de nuevos productos y servicios y modelos de negocio, como la intimidad con los clientes y proveedores, es decir, de qué manera teníamos relaciones estratégicas con esos clientes y proveedores, y la toma de decisiones mejoradas, y a ventajas competitivas, y sobre todo, y a sobrevivencia. Entonces veíamos cómo realmente esos puntos como tal, esos 6 puntos como tal, eran fundamentales, ¿verdad? Y veíamos un poco acerca de la importancia de los sistemas de información y cómo realmente los sistemas de información, pues, es más que una computadora. ¿Sí? Cuando hablamos de que podría ser sobre una computadora, realmente no es así. Existe un trinomio entre lo que es la organización y la tecnología y administración. Y todo eso gracias a los sistemas de información. Gracias a los sistemas de información, nosotros podemos tener y usar los sistemas de información eficazmente y que de esta manera podamos comprender la organización, administrar y la tecnología, bueno, administrar la empresa como tal y también la tecnología,
que nos va a permitir de esta manera poder tener sistemas de información que nos permitan crear un valor propiamente a la empresa, ¿verdad? Y poder solucionar los problemas que se pueden presentar en la empresa como tal. Entonces, viendo este caso propiamente, vamos a hacer un análisis de la mano con ustedes, donde siempre enfocados al rol de los sistemas de información en los negocios, porque es tan importante, a las perspectivas de los sistemas de información y sobre todo y aparte de la metodología contemporánea para los sistemas de información. Y ahí nos vamos a enfocar propiamente en la parte de los gigantes, ¿sí? Definitivamente, si yo les pregunto ahorita, muchachos, ¿ustedes creen que la tecnología de información ayudó a transformar el modelo de los negocios, específicamente con los gigantes de San Francisco? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes, chicos? Que sí. Exacto, así es. Entonces, cuando vemos y ya definimos de que sí, vamos a ver cómo en el caso de los gigantes de San Francisco podemos ver los objetivos estratégicos de la tecnología de información. En cuanto a lo que es la excelencia operativa, pues tenemos que, gracias al cambio que ellos hicieron con el sistema, los sistemas, o mejor dicho, los gigantes, han logrado vender el 100% de los juegos en casa desde octubre de 2010. En el caso ahí nos decía de que ellos siempre venden el total de sus juegos. Y esto ayudó a ¿qué? A disminuir de $21,000 que ellos vendían en el 2010 a $29,000 en el 2012. Ya se imaginan ustedes a estas alturas cuánto pudo haber aumentado esto. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos, gracias a esos sistemas de información, ellos lograron llegar a una excelencia operativa. Tenemos también que por lo general los propietarios de los abonos no asisten a todos los juegos y esto puede hacer que un equipo pierda los ingresos. Eso era uno de los factores que a ellos más les preocupaba. ¿Cómo lograron ellos? A ver si alguien me dice del caso de estudio, ¿cómo lograron ellos hacer que al final se pudiera siempre mantener todos los boletos vendidos, independientemente de que llegara o no llegara y que compró el boleto? ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Quién me puede comentar sobre eso? Con los boletos en línea que vendían y los puestos. Casi no lo escucho, chico. Perdón, con los boletos que vendieron en línea y también los puestos que tenían afuera del campo. Excelente. Muy bien. Una de las técnicas que ellos utilizaron es que cada vez que un aficionado con abono decidía quedarse en su casa, una vez que asistiera al juego como tal, y la franquicia, ¿qué pasaba? La franquicia, lo que pasaba era que cada vez que pasaba eso, ellos perdían $20 en la venta de comidas y mercaderías. Es decir, no solamente en el boleto, porque obviamente ellos vendían el boleto y si la persona llegaba o no llegaba, pues ya era problema de ellos. Pero además de eso, no solo eso pasaba, sino que también perdían dinero al momento de vender lo que era la comida y la mercancía. Para poder asegurar que siempre tuvieran esa asistencia en el estadio, que siempre estuviera lleno, lo que hicieron fue lo que mencionaba su compañero, ¿verdad? Crearon la parte de mercado secundario de boletos en línea, de manera que los propietarios, si no podían ir, entonces ellos podían vender el boleto por internet. Y de esta manera asegurar de que siempre estuvieran, podríamos decir hasta cierto punto, pues siempre estuvieran llenos, nunca dejaran de vender y además de eso también la mercancía que ellos tenían adentro del estadio, como la venta de comida y todo eso también, lo pudieran tener. En la segunda ventaja competitiva que tenemos es nuevos productos, servicios y el modelo de negocio como tal.
tenemos que los especialistas de tecnología de información de los gigantes descubrieron una forma de activar y desactivar los códigos de barra en los boletos a fin de poderlos revenderlos. Eso es un nuevo producto, ¿verdad? Eso, y además fue un servicio adicional que le dio a sus clientes. Es decir, que de repente el cliente compraba el boleto, pero y salía un imprevisto o de repente decía, bueno, ya no quiero ir, entonces que no perdiera ese dinero y de manera que él pudiera retomar nuevamente el valor de ese dinero como tal. Tenemos que el sistema también permite a los gigantes ofrecer un servicio adicional a los clientes, en el sentido que también los gigantes también aprovecharon la tecnología inalámbrica para mejorar la experiencia con sus afiliados. Y eso entra dentro de la categoría de un nuevo producto y servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que, bueno, que los afiliados y las personas llegan a ver el partido, pero también llegan a tomarse fotos, a subirlo en sus redes sociales. Otros, de repente, queremos ver un partido, pero también estamos en cuestiones de nuestro trabajo. Entonces, o no nos podemos desligar tan fácilmente de nuestro trabajo. Entonces, obviamente, esto vino a ayudar significativamente. Y tenemos que los afiliados pueden usar para revisar no solamente las puntuaciones, sino también aquellos videos destacados, actualizar las redes sociales y enviar o recibir mensajes de correo electrónico sin necesidad de tener datos en su celular o sin necesidad de pues quedarse en su casa para hacerlo, ¿verdad? Y lo que ellos querían era que independientemente que estuvieran en un equipo, en un partido de béisbol, pues de alguna u otra manera ellos pudieran tener acceso a esta tecnología. En cuanto a las buenas relaciones con los clientes y los proveedores, pues vemos la alianza estratégica que ellos hicieron con la empresa AT&T para poder poner una red inalámbrica de Wi-Fi masiva con servicio interactivo. Y definitivamente, gracias a esto, pues ya vimos anteriormente que no solo ayudó a la creación de un nuevo producto y servicio, sino también a cambiar un poquito la orientación del negocio como tal. Es decir, un modelo de negocio donde, pues, podríamos decir qué ganancias pueden tener si solo es una franquicia de béisbol. Pero esto es más allá de eso, muchachos. Son empresas donde obviamente también, igual que toda empresa, tiene sus ganancias y también sus pérdidas. Y gracias a esta buena relación que hizo con esta empresa, con AT&T, pues logró poder en todo el estadio de béisbol, poder tener esa cobertura de manera de que no tuvieran problemas los usuarios al momento de conectarse a ese Wi-Fi gratuito. En cuanto a la toma de decisiones mejorada, definitivamente vemos que en este caso hubieron muchas tomas de decisiones mejoradas. ¿Quién me puede ayudar a leer la diapositiva de la toma de decisiones mejorada? Vamos a ver. ¿Qué tenemos en el primer ítem? Captura de información que no existía antes sobre las habilidades defensivas de los jugadores e incluso de otras habilidades. Ok, y cuando hablamos de eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver. Precisamente el programa que estamos hablando en el siguiente ítem, ¿verdad? Al programa de Phil, donde este programa este programa como tal tiene creeríamos que tiene una importancia bien, podríamos decir interesante, una funcionalidad interesante, porque lo que hacía este programa como tal, el programa de Fierce, era propiamente registrar los juegos, ¿verdad? Registraban los juegos y esto permitía no solamente registrar esos juegos, sino que ellos se pudieran anticipar, ¿verdad? Se pudieran anticipar a qué cosa, pues a la información como tal, a los tipos de jugada que tenían sus contrincantes. De esta manera ellos podían
agarrar o obtener nuevas habilidades, podían predecir jugadas y adicionalmente a eso les permitía tener una extensa base de datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues al grabar todas las jugadas, no solamente grababan las jugadas propiamente que ellos realizaban, sino las que realizaban sus contrincantes. Y de alguna manera ellos podían entender o analizar cuáles eran los posibles errores que se podían dar y anticiparse a ciertos problemas que podían tener en el campo de juego. Entonces, vemos cómo gracias a este programa, ellos pudieron tomar o pudieron prevenir muchas situaciones y de esta manera tomar decisiones mejoradas en el sentido, pues, de ver en qué se estaban equivocando, de ver qué virtudes o qué desventajas podía ser o qué errores cometían sus contrincantes para de esta manera poder evitarlos. Y por eso es que podemos ver que de los Gigantes de San Francisco es básicamente los jugadores de ese equipo como tal son los que más están en el Salón de la Fama, precisamente por eso, no porque eran los mejores, sin quitarles el mérito que ellos podían tener, sino porque gracias a la tecnología de información como tal, pues ellos pudieron anticiparse a muchas situaciones que de no haber tenido esos sistemas, pues de repente ellos pues no hubieran podido verlo, porque recuerden que estaban concentrados en el juego, en ganar, y obviamente uno en ese momento difícilmente puede ver si hemos cometido algún error o si hay algo que tenemos que tener cuidado con el equipo contrincante. Entonces, gracias a este programa, les permitía eso, y poder grabar las jugadas de sus contrincantes y también las de ellos, y no solamente grabarlas, sino tenerlas también durante mucho tiempo almacenadas de manera de que pudieran tener una información completa sobre eso. Tenemos que además de las estadísticas de los jugadores y del equipo, los Gigantes también estaban comenzando a recopilar datos sobre los aficionados. Y acá vemos cómo, cuando hablamos de esa recopilación de datos, tallas como la compra de boletos y las actividades que más ellos ingresaban a hacer, por ejemplo, estaban viendo el partido. Recuerden, muchachos, y este tema lo vamos a ver con la ética, recuerden que no hay nada gratis en la vida, y eso es importante que lo sepamos, no hay nada gratis en la vida. Por lo tanto, hay veces que lo pintan de una forma gratuita, pero siempre trae algo atrás, como el poder capturar nuestra información, nuestros gustos, y obviamente esta empresa pues daba Wi-Fi gratuita, pero no quería decir, y ustedes lo deben de saber, deja una trazabilidad de todo lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo, de cuáles son nuestros gustos, de cuánto tiempo estuvimos en una red social, de si subimos alguna fotografía, si vimos algún video específicamente. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando, entre comillas, al Wi-Fi gratuito que ellos nos están dando. Entonces, obviamente, esa información como tal ahí queda. De igual manera, cuáles son los gustos de estas personas, cuándo es que generalmente les gusta más comprar boletos. Entonces, todas esas preferencias, esos gustos, ellos pudieron ir anticipándose a eso gracias a poder ir capturando información. Si ellos no hubieran capturado esa información o recopilado esa información como tal, pues muy difícilmente ellos podían tomar decisiones en cuanto a eso. En cuanto a las ventajas competitivas, aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Cuántos objetivos de negocio ustedes creen que han logrado los Gigantes de San Francisco? ¿Cuántos objetivos creen que hayan logrado los Gigantes de San Francisco? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Qué contestarían ustedes a eso, muchachos? ¿Ustedes creen que ellos obtuvieron una ventaja competitiva gracias a implementar los sistemas de información que implementaron? Porque si ustedes se fijan, no solo fue uno, sino que fueron varios. Sí, a ver, chicos.
Ellos tuvieron bastante ventaja. Ok, ¿y los demás? Sí, porque digo, fueron uno de los primeros en poder implementar estos sistemas de información y pues al ser los primeros obviamente tienen una ventaja. Muy bien. ¿Qué más? Yo creo en lo personal que lograron todos los objetivos. No sé si estaré equivocado, pero en lo personal creo que sí los lograron todos. Casi no lo escuché. Sí, sí escuché la parte en que habían logrado todos los objetivos. Sí, eso es lo que pienso. Muy bien. ¿Y los demás? Un compañero dice, el compañero Kevin pregunta que si no lo podemos escuchar y puso algo ahí en el chat, entonces debería, A ver, vamos a debería ver. leer eso. Muy bien, Kevin. Excelente. Bueno, yo honestamente no podía escuchar, digo, Kevin. No sé realmente si su compañero sí. Bueno, chicos, muy bien, excelente. Exacto. Cuando nosotros vemos si realmente lograron las ventajas competitivas, yo creo que para muestra un botón, ¿sí? Solamente con el hecho de cómo comienza el caso, diciendo de que este equipo es uno de los equipos donde más jugadores tienen en el Salón de la Fama. Yo creo que solamente con ese parámetro para nosotros debe de ser más que suficiente para darnos cuenta que obviamente definitivamente los Gigantes de San Francisco lograron obtener una ventaja competitiva. ¿Y por qué razón? Por muchas razones. Primero que todo, muchachos, porque generalmente uno puede pensar que cuál puede ser una gran ventaja o cuál puede ser la diferencia entre tomar una decisión a tiempo o entre obtener una ventaja competitiva a tiempo y obtenerla en destiempo, es decir, después de todo. Pues hay mucha diferencia. Si yo saco una campaña de mercadeo primero, aunque mi producto sea malo, igual va a tener un impacto. Igual voy a vender y posiblemente si yo después logro sacar otro producto, igual va a pasar, voy a vender. ¿Por qué? Porque generalmente así es. Generalmente aquellas empresas que primero hacen su lanzamiento publicitario, que son innovadores, que son pioneros específicamente en la tecnología, pues siempre llegan a ser pioneros en lo que están haciendo, en ese rubro de industria. Entonces, obviamente, muchachos, cuando nosotros decimos, lograron obtener ventajas de negocio, sí lo lograron. Desde el momento que estaban incrementando sus ganancias, que disminuyeron sus pérdidas, que tuvieron más atención, que siempre han tenido estadio lleno, desde ese momento estamos hablando de que la empresa es rentable. Y por lo tanto, definitivamente ellos lograron obtener lo que ellos querían. No solamente una alianza o una intimidad como tal con sus clientes, sino también con sus proveedores. Vimos cómo hizo alianza estratégica con una empresa de telecomunicación para poder obtener y poder brindar, mejor dicho, ese servicio a sus clientes. Y de esta manera que sus clientes pues prefieran 1000 veces ir al estadio de San Francisco que ir a cualquier otro estadio, ¿verdad? Donde no tuvieran esa facilidad. Incluso hasta les cuidaba el bolsillo a sus clientes.
indirectamente se estaba cuidando a ellos mismos, pero en el sentido de que hacían creer que su cliente era importante y que pues no iba a perder, que si compraba un boleto y después ya no quería, pues que tenía la opción de poderlo vender en línea. Entonces, miren qué interesante todos los objetivos que ellos lograron. Entonces, tal y como mencionaron todos ustedes de una u otra manera, es correcto. Ellos sí lograron obtener esos objetivos de negocio. Ahora bien, en cuanto a la supervivencia, pues también está de más, como decir, ¿han sobrevivido? Pues para esto tenemos esta pregunta. ¿Qué necesidad impulsó a los gigantes de San Francisco a realizar estos cambios y a invertir en los sistemas de información y tecnología? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesidad ustedes creen que pudo tener esta empresa a invertir ese dinero en los diferentes sistemas, tanto en el sistema en línea como en el sistema que permitía ya grabaciones de los jugadores? ¿Qué creen ustedes que fue como que impulso que hizo que estas empresas dijeran, sí, yo definitivamente necesito hacer cambio en estos sistemas? ¿Qué podríamos decir en este caso, chicos? Escucha, ingeniero. Rendimiento y economía. ¿Cuál, perdón? Rendimiento y economía. Muy bien, excelente. ¿Quién más? Mantenimiento de instalaciones. Muy bien, ¿qué más? Excelente, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir? Prestar mejores servicios al cliente. Ajá, muy bien. Muy bien, chicos. Cuando nos hacen esta pregunta, ¿qué necesidad impulsó a los gigantes de San Francisco a realizar esto? Por los cambios, tanto a invertir en los sistemas de información y tecnología. ¿Qué fue la necesidad que ellos impulsaron? Simple y sencillamente es darse cuenta de que si ellos no hacían estos cambios, difícilmente iban a poder sobrevivir. Difícilmente, sin adelantarse a las jugadas, sin poder evaluar a sus competidores, sin poder ver cuáles eran los gustos de sus clientes, poco a poco iban a irse al fracaso. Entonces, era una necesidad básicamente que podíamos decir estaba ya vista, pero tal vez no tanto estaba ya vista, sino ese hecho de apostar por la tecnología y darnos cuenta que la misma globalización, que los mismos cambios, tanto culturales como sociales, han ido fortaleciendo propiamente, y aparte cambios tecnológicos, pues han ido fortaleciendo como que este incentivo a las empresas a saber que tienen que ir cambiando sus modelos de negocio para poder sobrevivir. Entonces, si no lo hacen de esta manera, pues difícilmente van a poder llegar a sobrevivir. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El béisbol es un juego en el que se aplican mucho las estadísticas. Y eso es importante, por lo que todos los principales equipos analizan de manera constante sus datos sobre el rendimiento de los jugadores y el posicionamiento óptimo del campo. Entonces, imagínense a los gigantes que tenían la forma de después ver las jugadas, de analizar las jugadas, de ver dónde estaban sus movimientos, dónde se habían equivocado, qué jugador tenían que hacer el cambio. Se anticipaban a todos esos eventos que podían haber. Entonces, de alguna manera ellos llevaban una ventaja en este sentido. Tenemos, aparte de eso, muchachos, y aparte de las perspectivas empresariales de los sistemas de información. En esas perspectivas hablamos de cómo se optimizó y la toma de decisiones,
cuál fue el mejor desempeño organizacional y cómo se incrementó la rentabilidad de la empresa. Entonces, en este sentido, tenemos que para optimizar la toma de decisiones, para poder mejorar el rendimiento de los jugadores, y los gigantes implementaron un sistema que capturaba los videos sobre los jugadores y luego usaban esos datos para analizar sus estadísticas defensivas, incluyendo la velocidad y los tiempos de reacción. Con esto vinieron y pudieron optimizar, obviamente, esa toma de decisiones. Es decir, bueno, voy a mover a este jugador, pero en base a qué yo voy a mover, en base a qué voy a sacar a este jugador, en base a qué voy a colocar a este jugador en este sitio. Entonces, gracias a ese sistema que ellos tuvieron para poder capturar esas jugadas, lograron optimizar la toma de decisiones. En cuanto a mejorar el desempeño organizacional, tenemos que para mejorar el rendimiento de los jugadores, los gigantes implementaron un sistema que captura videos sobre los jugadores y luego usa los datos para analizar sus estadísticas defensivas, incluyendo la velocidad y los tiempos de reacción. Con esto hicieron, y aparte de mejorar el desempeño organizacional. ¿Por qué? Porque mejoraron el rendimiento de los jugadores, en primer lugar. Además de eso, al implementar ese sistema de capturar los videos sobre los otros jugadores, también les permitió poder tener nuevas técnicas defensivas, ver cuáles eran, mejorar la velocidad y también el tiempo de reacción ante una determinada situación. Tenemos también incrementar la rentabilidad de la empresa. ¿Cómo lo hicieron ellos? Para incrementar los ingresos del estadio, los gigantes de San Francisco desarrollaron un sistema de ajuste dinámico de los precios del boleto. De eso no habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué ajuste dinámico de los precios del boleto? Porque el sistema identificaba, por ejemplo, cuando eran equipos, por ejemplo, que los gigantes iban a jugar contra un equipo que era igual de fuerte que ellos, entonces obviamente el sistema automáticamente subía el precio de esos boletos, pero al mejor precio. Pero si era, por ejemplo, un partido de una baja temporada o de un equipo que no era muy reconocido, entonces el sistema automáticamente pues ajustaba el precio según el tipo de temporada, según el tipo de partido. Por otro lado, el equipo desarrolló otros sistemas de venta de boletos que permitían a los propietarios los boletos poderlos revender en caso de que tuvieran alguna situación ellos que no pudieran ir al estadio, entonces pudieran no perder ese dinero y al mismo tiempo ellos como tal, como empresa, garantizar de que siempre iban a tener estadio lleno. Y finalmente, una forma adicional de cautivar a los clientes fue implementar lo que fue la tecnología de información moderna gracias a AT&T, que incluyeron una red inalámbrica Wi-Fi masiva con servicios interactivos, los cuales no solamente permitían que ellos pudieran estar actualizando la información, sino también en sus redes sociales, sino también el que estuvieran de una u otra manera viendo videos, subiendo videos, contestando correos, recibiendo correos y bueno, toda la parte que no solamente es la parte de diversión, sino también muchas veces la parte del trabajo. Ahora bien, ¿se recuerdan que hablábamos de las funciones de los sistemas de información donde tenemos entrada, proceso y salida? Dentro del procesamiento como tal, no solo es el proceso como tal, sino que cuando hablamos de procesamiento tenemos la parte de clasificar, de ordenar y muchas veces de calcular. Y existe una retroalimentación en el sentido que es algo cíclico, es un proceso cíclico que se repite no una vez, sino muchísimas veces. Pero además de eso, pues tenemos la parte organizacional, el tipo de empresa, cómo está organizada la empresa, cuál es su cultura organizacional. Y tenemos también el entorno que tenemos que verlo, porque no puede ser aislado. Es decir, nosotros no podemos ir a una empresa, muchachos, y decir, nos contratan para implementar un sistema de información y decir, sí, el sistema se va a implementar en 5 días. Pero si no hemos visto cómo es la organización, qué tipo de organización es,
cuáles son sus competidores, dónde está ubicada la empresa, pues básicamente podríamos irnos al fracaso. Entonces, en la parte de entorno como tal, además de organización, de entorno, dónde está ubicada la empresa, quiénes son sus competidores, tenemos ya parte de los proveedores, tenemos también los clientes como tal, tenemos las agencias regulatorias, el Estado, los accionistas, hay muchas empresas pues que están conformadas por accionistas, y tenemos los competidores, que no podemos dejarlo de la mano porque son parte de nuestro entorno, son parte de dónde está la empresa, de qué hace la empresa, de cuál es el rubro de la empresa. Después, muchachos, cuando hablamos en este caso específico, cuáles pueden ser las entradas, el procesamiento y las salidas que observamos en el caso, tenemos que las entradas son, por ejemplo, los sistemas de video con reconocimiento de datos que registran digitalmente en tiempo real todo lo que son las posiciones de los jugadores y las pelotas bateadas. También otra entrada tenemos que son los datos sobre el rendimiento de los jugadores. ¿Por qué? Porque gracias a los sistemas de información podemos capturar esos datos que son importantes. Y tenemos los datos sobre el posicionamiento óptimo en el campo. En cuanto al proceso, tenemos que el sistema, pues obviamente, gracias a todos esos datos que se recolectan, tanto de los jugadores, de los competidores, de los gustos de las personas, todo eso, pues el sistema como tal nos permite poder generar estadísticas donde podemos ver el análisis de los datos de los jugadores con mayor precisión, podemos ver también los gustos de los clientes. Todo eso en la parte del proceso como tal. Podemos ver cómo estamos a nivel de ganancias o de pérdidas como empresas. Y tenemos en cuanto a lo que es la salida, tenemos como dificultad de una atrapada, es decir, nos permite ver si hay alguna dificultad con alguna atrapada, probabilidad de que un jardinero específico realice esa atrapada, y hay información que produce el sistema sobre las velocidades de los jugadores, el tiempo de respuesta y la rapidez con que un jardinero llega a una pelota o reacciona a las líneas. En cuanto a las dimensiones de los sistemas de información, hablábamos que los sistemas de información como tal, pues nos permiten tener ese trinomio entre lo que es la parte de organización y la tecnología y administración. Tenemos que la organización son una estructura compuesta de los diferentes niveles y especialidades. Tenemos en la parte de la organización, pues tenemos todo lo que son la gente, y la estructura, y los procesos, y la política y la cultura organizacional como tal. En la parte de la administración, tenemos lo que le da el sentido a la diversidad de las situaciones que enfrentan las organizaciones y a toma de decisiones, formular planes de acciones para resolver problemas. Todo esto, en la parte de la administración, tenemos lo que es propiamente la estrategia con la toma de decisiones. Y en lo que es, y aparte de tecnología, pues tenemos todo lo que son las herramientas para enfrentar el cambio. En este caso tenemos todo lo que tiene que ver con hardware, software. Aquí nos faltó la parte de infraestructura, que es fundamental para que nosotros sepamos realmente o para que los sistemas de información como tal funcionen de una forma óptima. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Sí. Ok. Luego nos dice qué rol desempeña la tecnología en el éxito de los Gigantes de San Francisco como equipo de béisbol. Evaluarías contribución de los sistemas descritos en este caso de estudio. Entonces, acá tenemos un pequeño diagrama, muchachos, donde tenemos, y aparte de administración, en la parte de administración, pues tenemos lo que los sistemas como tal nos permitieron en la empresa de
en los Gigantes de San Francisco, que en este caso fue el monitorear los juegos y las ventas de béisbol, perdón, la venta de los boletos, revisar las estrategias de negocio. Todo esto en la parte de administración. En la parte organizacional, pues tenemos la parte de rediseño de las funciones, labores y flujo de trabajo. Recuerden que hay que analizar las jugadas, hay que analizar los modos de los jugadores, hay que analizar los competidores. Entonces, de esta manera, pues, organizacionalmente había cambio. Había cambio no solamente a nivel de los procesos como tal, sino también a nivel de la forma de la venta de los boletos, a nivel de la captación, de la atención de los clientes. Todo eso entra dentro de lo que es la parte organizacional. Y dentro de lo que es la tecnología, tenemos lo que es implementación de software de ventas dinámicos de boletos, el cual permitía, según la temporada, según el tipo de juego, pues aumentar o disminuir los precios de los boletos. Y teníamos implementar plataformas secundarias de venta de boletos en el caso de que aquellas personas que no podían ir a los partidos, pero que ya habían comprado sus boletos, pues pudieran venderlo a otras personas. Y por último, pero no menos importante, implementación de Wi-Fi como una manera de brindar un servicio adicional a nuestros clientes. Todo esto, chicos, pues obviamente son los sistemas de información que vinieron a ayudar tanto en la parte administrativa, organizacional y tecnológica, y que permitieron la solución o soluciones de negocio, es decir, brindaron las alternativas o las mejores soluciones a la empresa, ¿verdad? Y obviamente, ¿en qué ayudó esto? Bueno, cuando vemos en qué ayudaron los sistemas de información a esta empresa específicamente, vemos puntos como la optimización de las ventas de los boletos, el proveer un método secundario de venta de boletos, el proveer nuevos servicios interactivos, el analizar el tiempo de respuesta y el rendimiento de los jugadores y incrementar los negocios. Obviamente, y la empresa como tal, toda empresa es dinámica, ninguna empresa es estática. Al igual que la tecnología es dinámica, no es estática. Entonces, lo que para nosotros hoy es una buena opción, puede ser que dentro de 2, 3 años, pues ya esté desfasado. Entonces, recuerden que siempre va a haber retos por parte de la empresa, nuevos retos, nuevas formas de vender, nuevas formas de mercado. Y esto, obviamente, pues hay que estar preparados, de manera que los sistemas de información como tal también puedan ser escalables, se puedan ir haciendo cambios, modificaciones, o para muchas empresas, pues incluso es la incorporación de un nuevo sistema, ¿verdad? O implementación de un nuevo sistema. En este sentido, pues tenemos los nuevos retos que podrían ser para esta empresa, como ser el deporte que es altamente competitivo, y las oportunidades gracias a la nueva tecnología. Es decir, si ellos vienen y dicen, ay, nosotros estamos bien, somos pioneros, somos los mejores, pero no mejoran, no se van actualizando, entonces llega un momento en que esa tecnología va estando desfasada y de repente pueden tener algún competidor que se haya preocupado por ir mejorando y pueda llegar a superarlos. Bueno, chicos, entonces, en cuanto a los activos complementarios, recordemos que en los activos complementarios dijimos que, pues, como su nombre lo dice, son complementarios, pero sin embargo son necesarios para la empresa como tal, para el uso de los sistemas de información como tal. En este caso, en los activos complementarios, en la parte organizacional, tenemos lo que son el equipo como tal, el proceso de negocio de la empresa, y la organización de juegos y fechas, ¿ok? En la parte gerencial, pues tenemos los jugadores y entrenadores que hacen colaboración con equipo y empresa, y los juegos ganados y el salón de la fama. Y en el caso de la parte social, pues tenemos la tecnología AT&T y el software para el desarrollo de las aplicaciones. Es decir, son activos complementarios, muchachos, pero que al final, si no los tenemos,
pues definitivamente no podríamos tener los resultados que tenemos o que podrían tener las empresas. Por ejemplo, si empresa no tiene buenos jugadores o no tiene jugadores entusiasmados, jugadores bien remunerados, aunque tengan los mejores sistemas del mundo, pues definitivamente no van a poder lograr que sus jugadores sean excelentes. Pero si están bien motivados y si adicionalmente a eso se les ayuda a ellos para identificar cuáles son sus oportunidades de mejora, entonces esto va ayudando a que ellos puedan obtener el Salón de la Fama, ¿verdad? Y pues en la parte social, pues es un ganar-ganar. El proveedor, si bien es cierto, AT&T es el que brinda el servicio de internet, de Wi-Fi, pues también ellos obtienen clientes indirectamente, porque si a los usuarios les gusta el servicio, si los usuarios se sienten bien, entonces van a querer también tener ese servicio en sus casas. Y bueno, en cuanto a lo que es la parte de la metodología contemporánea para los sistemas de información, recordemos que tenemos todo lo que es la metodología técnica y la metodología del comportamiento. En la metodología técnica hablábamos de todo lo que era, y aparte de las ciencias administrativas, informática y investigaciones. Y en la metodología como tal, es decir, hablamos de los sistemas MIS, que son los sistemas que nos permiten para el soporte de la toma de decisiones. Entonces, tenemos en la parte de la metodología contemporánea, tenemos la parte de la psicología, la economía y la sociología. Entonces, cuando hablamos de estos métodos contemporáneos, hablamos de que de las personas, ¿verdad? ¿Cómo son importantes? Es decir, como ya decía, no solamente es tener un buen sistema, sino qué tan animado tenemos a nuestro recurso humano, qué tan bien capacitados los tenemos, si hay muchos cambios a nivel de estructura, si se maneja un buen control, si se tiene personas que están entusiasmadas, que hay una aceptación propiamente de lo que están haciendo. Eso es muy importante, especialmente cuando usan el sistema como tal. Y también tenemos toda la parte de la metodología técnica, donde vemos toda la parte de el desarrollo de los modelos y tratamiento automático, toda la parte también de las técnicas MAT. Tenemos la parte de optimización de variables de transporte y la parte de inventario, de costos. Es decir, en pocas palabras, cómo la parte tecnológica como tal o la parte propiamente de administrar como tal se complementa con lo que es y la parte social, es decir, con la parte humana como tal. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Que como tal los sistemas de información requieren no solamente orientarnos a lo que es la parte de la tecnología como tal, es decir, de tener los mejores sistemas, sino también a la parte propiamente o la mejor tecnología de información, sino también a la parte del estímulo que nosotros vamos a dar tanto a nuestros clientes, a nuestros proveedores, pero principalmente a nuestros usuarios, a nuestro personal, a nuestro recurso humano, porque podemos tener el mejor sistema del mundo, pero si no tenemos un recurso motivado, si no tenemos personas que están contentas trabajando en esa empresa, que se sienten parte de la empresa, entonces definitivamente no estamos haciendo nada. Tenemos que el estudio de los sistemas de información lidian con las cuestiones y perspectivas contribuidas por parte de las disciplinas técnicas y del comportamiento. Por lo tanto, no pueden estar aislados. No podemos decir, vamos a hacer algo, pero no vamos a hacer la otra parte. O vamos a tener el mejor recurso humano, pero no les vamos a dar herramientas para que puedan hacer su trabajo y puedan desarrollar su trabajo. Entonces, tiene que haber como que ese balance entre ambos para que realmente se pueda dar, podríamos decir, esa unión entre lo que es la parte tecnológica con la parte del ser humano. Y tenemos qué software se describen en el caso. Entonces, a ver quién me ayuda a decir qué software describimos en el caso, chicos. Ahí los tenemos.
Pero sí están, ¿verdad, muchachos? ¿Hola? Sí. Primero dice Field Effects y software de QQE. Ok, entonces teníamos el sistema de videos de Sportvision, ¿verdad? FEAR, y teníamos el software QQE, que era propiamente que permitía básicamente la venta de boletos en línea, y que adicionalmente a eso pudieran también, si era necesario, y a reventa de ellos mismos, pues se pudiera realizar sin ningún problema. Bueno, chicos, entonces hasta aquí, hoy sí. No sé si les queda alguna consulta, alguna duda sobre lo que vimos el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bueno, muchachos. Entonces, miren, en el caso de ustedes tenemos clase el día de mañana. No sé realmente, chicos, si va a ser necesario que tengamos clase el día viernes. Yo voy a tratar de que no, pero en todo caso, si llegamos a tener clase el día viernes, ¿tendrían algún inconveniente en que tuviéramos ya clase el día viernes, jóvenes? Por mí está bien, Lick. Ok. Sí, está bien. Ok, entonces yo mañana les confirmo, dependiendo de cómo avancemos con el capítulo 2, si vamos a tener ya clase el día viernes. Ok, muchísimas gracias, muchachos. Gracias por su disponibilidad. Como siempre pedí es que se cuiden mucho, cuídense ustedes, su familia, tomen todas las medidas de precaución y pues nos estaríamos conectando el día de mañana en este mismo horario. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, ingeniera, igualmente.